Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas para el canal de YouTube de Todolux. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Redrado, vicepresidente de operaciones de la empresa ATP Iluminación. Y bueno, Guillermo, bienvenido. Gracias por estar hoy con nosotros, por haber accedido a participar y a contribuir con tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y encantado de estar aquí con vosotros. Bien, pues hoy el tema de hoy que hemos propuesto se centra específicamente en proyectos de alumbrado exterior y más concretamente en los conceptos técnicos a considerar al plantear un proyecto de alumbrado exterior con tecnología LED. Y para comenzar, para que no nos retrasemos, la primera pregunta. Guillermo, ¿cuáles son los principales aspectos técnicos a tener en cuenta al seleccionar una luminaria en proyectos de alumbrado exterior? Bueno, una luminaria LED, que es la tecnología que hoy se utiliza el 99%, por no decir el 100%, hay que tener en cuenta pues, los problemas que puede darnos pues debido a su arquitectura y a la tecnología que utiliza, ¿no? Uno de los principales enemigos, si no el principal, es el sobrecalentamiento. Por tanto, tenemos que seleccionar materiales que estén perfectamente diseñados para gestionar la temperatura que generan. Otro es el deslumbramiento, porque la tecnología LED ha aportado muchas ventajas y algunas de esas ventajas vienen asociadas a ciertas peculiaridades, no las vamos a llamar desventajas, pero sí peculiaridades que hay que tenerlas en cuenta a la hora de aportar un confort visual a peatones, a conductores, a todos los habitantes que utilizan las vías iluminadas. Entonces hay que tener en cuenta ese deslumbramiento y hay que gestionarlo para que no sea incómodo para los usuarios. También, pues bueno, venimos de una tecnología anterior, la tecnología de descarga, que era mucho más resistente a temas de descarga sobre tensiones y demás. Y bueno, pues es muy importante también elegir luminarias que sean lo suficientemente robustas como para que, estando en la red eléctrica exterior, puedan funcionar con todas las garantías. Además, pues bueno, el planeta es muy grande y hay sitios donde, por ejemplo, Oriente Medio, donde las necesidades térmicas son muy diferentes a las de, por ejemplo, pues, se me ocurre Puerto Natales, que está en el sur de Chile, donde pues, las temperaturas son mucho más frías, mucho más extremas. Y bueno, pues hay que elegir el producto también en función de la geolocalización que vaya a tener. Y por supuesto, nunca hay que olvidar el tema de la contaminación lumínica, que bueno, que es un tipo de contaminación y que hay que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar las luminarias y de hacer los estudios lumínicos, pues, también con el pavimento, la reflexión y demás. Pero por supuesto, ya que ahora estamos hablando de luminarias y de eso trata la pregunta, hay que tener muy en cuenta la contaminación, por decirlo directa, que genera la luminaria, pues, con el flujo al hemisferio superior instalado. Vale, Guillermo. Pues en relación a la temperatura de color, ¿qué temperatura de color recomiendas en proyectos de alumbrado exterior? Bueno, yo tengo que decir que siento especial predilección por la temperatura de color 2200 grados Kelvin, porque sin dejar de ser un blanco, con lo que ello implica en cuanto a reproducción cromática, es una temperatura muy respetuosa con el medio ambiente y que además aporta mucha calidez a la zona iluminada. Junto con eso, no afecta o afecta de manera mínima al ciclo circadiano tanto de los seres humanos como de la biodiversidad
que es un tema muy importante y que está demostrado que nuestro reloj biológico, que lleva miles de años de evolución, pues se ve afectado por el alumbrado público que, dicho de otra manera, alumbrado artificial. Si no cuidamos las componentes en las que emitimos la luz, no tenemos cuidado con eso, pues estamos alterando ese reloj biológico y bueno, pues de todos he sabido, el tema de la melatonina y demás hormonas que necesitamos para cumplir con ese ciclo y tener nuestros tiempos de descanso. Entonces, pues bueno, la temperatura de color 2200 es una temperatura que ayuda mucho al tema que comentaba antes de la contaminación lumínica, ayuda muchísimo al tema del reloj biológico, aporta una, como digo, calidez eh, pues muy alta a la instalación. Y la reproducción cromática es buenísima, junto con el rendimiento, evidentemente. Si estamos hablando también de eficiencia energética, el rendimiento es un punto muy importante a tener en cuenta. Y hoy en día es una temperatura que tiene un rendimiento realmente bueno y, por tanto, es digna de usarse. No obstante, pues bueno, como la pregunta es muy abierta, pues Claro. también hay accesos a vías rápidas, a autovías, a autopistas y demás, pues que quizás una temperatura de color un poco más alta, llegando a 3000, se podría utilizar. En nuestro catálogo estamos ofreciendo hoy en día 2200 grados Kelvin, desde ya prácticamente 2700 grados Kelvin, 3000 y cada vez más en desuso 4000 grados Kelvin. Es cierto que venimos de un uso muy amplio de los 4000 grados Kelvin que os comentaba, por el hecho de que era una temperatura que aportaba el rendimiento suficiente. Claro. Pero hoy en día, gracias a Dios, pues estamos avanzando muchísimo. La industria ha avanzado muchísimo en temperaturas de color más cálidas, mejorando su flujo y, por tanto, haciéndolas mucho más apetecibles y mucho más respetuosas y convirtiéndolas en una opción mucho más respetuosa con el medio ambiente y, por tanto, con los seres humanos. Sí, digamos que antes se utilizaba mucho el 4000 grados Kelvin, incluso las tonalidades más frías, por su rendimiento lumínico, por la relación lúmenes-vatio, y a día de hoy, con la mejora que ha habido en la eficiencia lumínica del LED, ya podemos hacer instalaciones en 2200, 3000 grados Kelvin, manteniendo una buena eficiencia de la instalación, ¿no? Desde luego. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un proyecto muy importante, estamos fabricando el material para un proyecto muy importante, donde vamos a instalar 9000 luminarias de todas 2200 grados Kelvin. Evidentemente, 9000 luminarias no se instalan, no las entregas hoy y se instalan mañana, sino que las estamos entregando, ya llevamos entregadas parte y los resultados son espectaculares. De hecho, hay artículos publicados por expertos del sector que no sé si debo nombrarles aquí o puedo nombrarles o no. Aquí, libertad total, Guillermo, sin problema. Bueno, pues Susana Malón de Lumínica Ambiental, que es una de las mayores expertas a nivel nacional y a nivel habla hispana, porque la verdad es que Susana trabaja muchísimo en Latinoamérica también. Ha hecho un estudio sobre estas luminarias de las que os hablo y sobre esta instalación de lo que os hablo, y los resultados son espectaculares en radiancia, en uniformidad, en todo, en reproducción cromática y en respeto al cielo nocturno. Esta información se puede buscar en LinkedIn porque ya la publicó y la verdad es que estamos muy orgullosos de los resultados y estamos totalmente convencidos de que es el camino a seguir Vale. respecto a cómo iluminar de manera respetuosa y eficiente. Vale, pues luego recuerda que me mandes el enlace para que lo podamos poner en el canal y que puedan acceder a ese artículo. Con mucho gusto. Vale, perfecto. Pues esto en cuanto a la temperatura del color, que lógicamente podríamos profundizar más, como podría ser, por ejemplo, el CRI del 2200 grados Kelvin que tenemos a día de hoy, el 3000 grados Kelvin. Pero bueno, por continuar, de todas formas, si quieres ahora comentarlo,
por continuar, en instalación de alumbrado exterior, tú has comentado antes que no es lo mismo instalarlo en países de Middle East, donde la temperatura de funcionamiento es bastante más alta que, por ejemplo, en el sur de Chile, donde podemos tener temperaturas mucho más bajas. Además de eso, en instalación de alumbrado exterior es habitual tener problemas con las descargas atmosféricas, con las sobretensiones, tanto descargas atmosféricas como electroestáticas. A día de hoy, tú, Guillermo, ¿qué recomiendas para evitar estos problemas? Bueno, el abanico es amplio. El abanico es amplio. ¿Qué recomiendo? Bueno, para evitar descargas atmosféricas, lo mejor es cortar por lo sano y no tener toma de tierra. Si no estás conectado a tierra, evitas el camino más importante que tiene de acceso a la luminaria los rayos, por decir, utilizar un lenguaje coloquial. Sí. ¿Qué sucede? Que para eso necesitas que la luminaria sea clase 2. Bien, y hay dos tipos de luminarias que son clase 2. Las que son metálicas y las que no son metálicas. O al menos no tienen partes metálicas accesibles. Cuando tú una luminaria metálica, clase 2, la conectas a un báculo o columna metálica, como la columna, al ser accesible al peatón, al usuario, al habitante, como se puede tocar, es accesible con la mano, el reglamento te obliga a que esté conectada a tierra. Entonces tú, aunque la luminaria sea clase 2 y es metálica, la propia envolvente de la luminaria en contacto con el báculo hace contacto eléctrico y está conectada, técnicamente está conectada, o bueno, a efectos prácticos está conectada a tierra. Por tanto, sirve de camino de acceso a la descarga atmosférica. Si tú tienes o utilizas una luminaria sin partes metálicas accesibles, clase 2, y que el contacto con el báculo o columna sea de un material no conductor de la electricidad, evitas completamente ese acceso a las descargas atmosféricas. Y por ahí es la manera más fácil de eliminar el riesgo, ¿no? Porque lo importante es evitar que suceda, ¿no? Y para eso, pues lo mejor es quitar el camino más importante de acceso. Por tanto, y resumido en una frase, para eliminar las descargas, el riesgo de descargas atmosféricas, lo mejor es utilizar una luminaria sin partes metálicas accesibles, clase 2. Vale, cuando dices sin partes metálicas, estaremos hablando, por ejemplo, del brazo de la luminaria, debería de ser de un material que no fuera metálico. El acople de la luminaria, si es un brazo o es un adaptador, debería ser un material que no sea metálico, y la luminaria debería de ser también polimérica, porque si tú tienes una luminaria metálica, una envolvente metálica, lo que favoreces también es que por el roce del viento, la temperatura, la humedad, la luminaria se vaya cargando con energía electrostática, con carga electrostática, y cuando la envolvente total de la luminaria, es metálica, hace de conductor, y cuando la energía es superior a la rigidez eléctrica del aire entre y la envolvente metálica de la luminaria, en el punto más pequeño, cuando es superior a esa rigidez eléctrica, salta el arco, incide en la electrónica de la luminaria y la estropea. O bien el driver, o bien la PCB, o bien las dos cosas. Vale, es decir, que no sería suficiente con poner el brazo de un material plástico, sino que también tendrá que ser la envolvente de la luminaria de un material, un polímero plástico. Si tú pones un brazo de material plástico y una luminaria metálica clase 2, estás evitando o estás minimizando el riesgo para descargas atmosféricas. Sin embargo, dejas la puerta abierta a las descargas electrostáticas, cosa que no sucede con las luminarias de envolvente polimérica. Las descargas electrostáticas son descargas de alto voltaje y baja energía. Esto es
muy sencillo. Todos nos ha pasado que cuando igual le vas a dar la mano a un conocido, ¡bum! Ahí va, me has dado, en mi pueblo se dice, una garrampa. Me has dado un calambre, ¿no? O Sí, vas a abrir el coche, ¡bomba! Y te da un calambre. Bueno, pues exacto. eso es, o te bajas del coche, también te pasa eso, ¿no es? ¿Verdad? Bueno, pues eso es sencillo, son 3.000, si lo sientes son 3.000 voltios, si lo escuchas son más de 5.000 voltios y si lo llegas a ver son más de 10.000 voltios. Claro, es baja energía, Claro, alto voltaje, baja energía. A nosotros, pues bueno, te llevas ese susto, pero a la electrónica de una luminaria la estropea. la estropea. Ujú. Vale, vale, vale. Y una pregunta, Guillermo. Si utilizas una luminaria de polímero plástico, ¿ya no es necesario utilizar protectores contra sobretensiones? Vamos a ver, tú puedes tener sobretensiones, como he dicho, la Tierra es el camino habitual para las descargas atmosféricas, pero tú también puedes tener sobretensiones entre fase y neutro. Exactamente, vale. Entonces, pues por manipulaciones en la red, por arranque de motores, por un montón de... Hay diversas variables. Sin embargo, si tú utilizas un driver que entre fase y neutro tenga un protector contra sobretensiones o un protector justo inmediatamente anterior al driver, siempre tiene que estar cuanto más cerca del driver mejor, pues te proteges contra eso. Nosotros, por ejemplo, todos los drivers que utilizamos tienen una protección contra sobretensiones entre fase y neutro. Al final estamos hablando de minimizar. Nosotros sabemos que estamos fabricando las luminarias más robustas del mercado porque son totalmente inmunes a las descargas electrostáticas, porque no pueden producirlas y, y sabemos que son las más resistentes a descargas porque tienen los mínimos caminos posibles para que una descarga atmosférica pueda acceder a ellas. En el momento en el que tú utilizas una luminaria metálica, por mucho que esté aislada del báculo, siempre vas a tener el problema de las descargas electrostáticas. Y en el momento que tú utilizas una luminaria metálica conectada a un báculo metálico directamente, pues encima está conectada a tierra, como digo, de manera funcional. Bien, Guillermo, en cuanto al deslumbramiento, ¿qué, qué recomiendas para reducir el deslumbramiento en una luminaria de alumbrado exterior? Bueno, el deslumbramiento se puede resolver de una manera sencilla, que es opalizando el difusor. Sin embargo, eso tiene un coste muy alto para la eficiencia de la luminaria y para la distribución lumínica de la misma. Eh, de manera que se puede decir que resolver el deslumbramiento es sencillo, pero resolverlo adecuadamente es muy complicado. Eh, como decía, si tú opalizas un difusor, no solo puedes llegar a pérdidas de rendimiento del 20%, lo que se traduce directamente en un aumento del 20% del coste de la energía, perdón, del coste de la factura de la electricidad, Bien, porque para iluminar lo mismo necesitas un 20% más. ¿vale? Eh, y además, pues puedes desvirtuar completamente la fotometría. La tecnología LED, una de las grandes ventajas que tiene es la direccionabilidad de la luz. Hoy en día podemos mandar la luz donde queremos con mucha más facilidad que antes. De hecho, podemos llegar a, podemos, ¿no? Llegamos a tener fotometrías de, o sea, muchísimas más fotometrías, muchísimas más posibilidades, por tanto, de lo que se tenía con la tecnología de descarga. Y bueno, hay que aprovechar eso, ¿no? No hay que quitar esa gran ventaja que tiene la tecnología LED. Por tanto, ¿cómo se elimina el deslumbramiento de una manera correcta y adecuada? Pues en nuestro caso lo hemos conseguido con una patente internacional que tenemos, que nos ha costado muchísimos años y muchísimos recursos,
conseguirla, que es el difusor confort, que es su nombre comercial. Y que es un difusor que, evidentemente, no voy a explicar cuál es la fórmula mágica, No le expliques que nos va a pero, escuchar mucha porque gente. caigo, pero que lo que nos da a nosotros, por ejemplo, es perdemos un 3% de rendimiento, porque cualquiera que te diga que un difusor de esos no pierde rendimiento, hoy en día es imposible, ¿Sí? pero perdiendo un 3% de rendimiento, eliminamos por completo el problema del deslumbramiento y encima mejora, no solo respeta la fotometría, sino que nos permite mejorar en uniformidad el difusor confort de ATP iluminación. ¿Cómo lo hacen otros fabricantes? Pues bueno, cada uno tiene su técnica, pero a día de hoy yo no he visto que se haya conseguido respetando 100% la fotometría y con una pérdida de rendimiento tan baja. Vale, a modo de resumen, Guillermo, lo que entiendo es que si para reducir el deslumbramiento utilizamos difusores opales, lo que estamos haciendo es que estamos eliminando el efecto que nos aporta la óptica secundaria, que es la direccionabilidad de la luz para poder llevarla a esa calzada, ¿no? O ese ancho de calzada y largo que nosotros queremos iluminar, y que vosotros en este caso, bueno, pues lo estáis, eh, digamos, solucionando mediante un difusor que en lugar de tener un 20% de pérdidas, tiene un 3% de pérdidas, ¿no? Sí, es un buen resumen. Una pérdida del 3% respetando completamente la fotometría e incluso mejorando en uniformidad. Vale. Perfecto, Guillermo. Pues pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va relacionada con la gestión térmica. Como has comentado antes, el LED genera calor, el equipo electrónico genera calor, y no es lo mismo tener una instalación, como hemos dicho, ¿no? En el desierto que tenerla en una montaña donde la temperatura es muy alta. Entonces, ¿qué recomiendas para realizar una buena gestión térmica en cuanto a lo que la luminaria se refiere? Bueno, es que la temperatura es uno de los mayores enemigos de la tecnología LED, si no el mayor enemigo de la tecnología LED. Acorta drásticamente su vida. Y si no hacemos una buena gestión térmica, cualquier otra bondad de la luminaria será irrelevante, pues porque dejará de funcionar. La gestión térmica es, por tanto, crucial. Dentro de una luminaria metálica es relativamente sencillo poder gestionar esa temperatura. Y digo relativamente sencillo porque siempre está la posibilidad de que si tú utilizas el propio chasis o la propia envolvente de la luminaria como disipador, pues bueno, pues en las luminarias los pájaros se suelen subir y los pájaros no respetan mucho donde hacen sus necesidades. Y entonces, pues bueno, pues, la suciedad se va acumulando ahí y deja de funcionar como está diseñado para que, o sea, de la manera que está diseñado, ¿verdad? Y son factores externos que son totalmente están fuera del alcance de la gestión humana y entonces pues tú no puedes evitar que un pájaro se suba ahí y deje sus excrementos y vaya acumulando suciedad y demás y no haga bien su trabajo el tema del tema de gestión térmica. Vale. En nuestro caso, al ser luminarias poliméricas, el polímero es un material que no es buen transmisor de la temperatura, en ningún caso. Entonces, pues bueno, nosotros tuvimos un arduo camino eh, bueno, pues de la necesidad surgió el sistema que nosotros tenemos ahora de gestión térmica. ¿Qué pasaba? Pues al no ser la luminaria polimérica o al no ser el polímero en sí un buen transmisor de la temperatura, nosotros, para poder respetar la garantía que nos ha definido siempre de 10 años,
la cual llevamos dando desde 1969, más de medio siglo, pues no podíamos llegar a ciertas potencias en según qué luminarias. Recuerdo épocas en las que teníamos luminarias ornamentales en las que no podíamos subir los 35 vatios. Porque si subíamos, no podíamos garantizar la luminaria en los términos en los que a nosotros nos define. Y claro, ¿qué pasó? Pues que la competencia iba y sacaba más potencias, en un momento en el que el LED, además, con poca potencia había poco flujo, ahora ya es otra cosa. 35 vatios de ahora no tienen nada que ver con 35 vatios de hace 10 años. Y claro, pues nos veíamos en una situación de desventaja total, de desventaja total. Y nuevamente, como se ha hecho todo en esta casa, con I+D, con I+D, con I+D, con I+D, con recursos, 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 recursos y tiempo, pues sacamos una patente internacional que se llama disipador laminar y que es una barbaridad. Porque si el difusor confort es algo que es muy bueno, el disipador laminar es un paso más allá. Porque el disipador laminar es un disipador que está hecho con una formulación específica para nosotros y con unas características específicas que se hacen exclusivamente aquí, que, insisto, está patentado internacionalmente y que te aporta un 23% más de gestión hablando en términos generales, de la temperatura. Lo que nos permite alargar la vida un 23% más que cualquier otro disipador del mercado. Sabemos que ha habido marcas de la competencia que nos lo han intentado, que se han inspirado mucho en nuestro disipador y no ha habido que recordarles que era una patente internacional y, pues, por suerte, para no llegar más allá, pues han dejado de utilizar al menos el nombre, porque no se puede comparar. Cuando alguien tiene un Ferrari, no dice que tiene un coche, dice que tiene un Ferrari, ¿no? Permítaseme la analogía. Pues nosotros con nuestro disipador laminar estamos muy, muy, muy contentos porque es un disipador que, como digo, nos ha permitido llegar a todas las potencias que se utilizan hoy en día. Nosotros tenemos luminarias hasta 200 vatios, que dentro de la parte del mercado a la que atacamos nos sobra muchísimo, porque podemos iluminar perfectamente autopistas y de 200 vatios para abajo lo que queramos, ¿verdad? Entonces, lo que era una debilidad se ha convertido en una fortaleza. ¿Por qué? Porque he dicho antes, y he dicho bien, que el polímero no es un buen transmisor de la temperatura. Correcto. Y tú comentabas, durante la pregunta, comentabas el tema de la geolocalización. No hay que olvidar que si el metal es un buen transmisor de la temperatura, es un muy buen transmisor de la temperatura de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Y durante el día, el sol incide en las luminarias metálicas y esa misma radiación entra, esa radiación de calor, entra a las luminarias. Y la electrónica sufre, no sufre exactamente igual, pero la electrónica sufre el calor también durante el día y apagada. El calor acumulado durante el día. Efectivamente. Cosa que no pasa con las luminarias de polímero, porque, insisto, lo que en su momento fue una debilidad, porque no es un buen transmisor de temperatura, hoy se ha convertido en una fortaleza, porque con nuestro disipador laminar garantizamos los 10 años de la luminaria. Nosotros garantizamos siempre 10 años la luminaria, todo lo que incluye la luminaria, y saltamos mucho más allá, sin ningún problema, de las 100.000 horas que se exigen de vida útil. Gracias, insisto, al disipador laminar. Y esa es la manera, o eso es como... Porque a lo mejor me he desviado un poco de la pregunta, pero es la única... No sé si me he desviado mucho o poco, pero es que es la única manera que tenemos nosotros de enfocar la gestión térmica de las luminarias, con nuestro disipador laminar. No concebimos que se haga de otra manera, porque es una solución que, al igual que el difusor confort, es una solución que te evita problemas externos a la luminaria que son
que estén totalmente fuera del alcance, como comentaba el tema de la suciedad, de los pájaros, de los excrementos y demás, y evita siempre, siempre que el calor del sol se meta dentro de la luminaria. Nosotros, gracias a Dios, tenemos presencia en más de 80 países, vendemos regularmente en más de 60 países y, bueno, en muchos, en Oriente Medio tenemos una fuerte presencia y en muchos de esos países pues hay necesidades muy fuertes, pero sin olvidar que tú, por ejemplo, eres de Murcia, en verano en Murcia, ojito. Casi, casi como en Oriente Medio. Bueno, pues en verano las luminarias ahí están también, que no se quitan. Vale, Guillermo, una pregunta, si se puede decir. Venga, venga. Comentas que cuando utilizamos polímeros metálicos para disipar el calor por el día, Polímero metálico no, o polímero o metal. perdón, cuando utilizamos luminarias metálicas Porque para... si me hace una pregunta tan difícil, igual no. No, la pregunta yo creo que la vas a saber responder. Has comentado que cuando utilizamos luminarias metálicas, que gran parte del mercado utiliza este tipo de luminarias, durante el día entra el calor y aunque luego por la noche pues se disipa cuando están encendidas las luminarias. La pregunta es, ¿vosotros utilizáis polímeros plásticos y dentro el difusor laminar? ¿Cómo responde un disipador laminar dentro de un polímero plástico? Bueno, el disipador laminar está diseñado para que tenga la capacidad de gestionar nuestros disipadores laminares son individuales por modelo de luminaria. Sí. Entonces, cada disipador laminar está diseñado para que tenga la capacidad de gestionar dentro de ese modelo concreto de luminaria la temperatura para que nos permita dar las 100.000 horas, consabidas 10.000 horas, perdón, 100.000 horas de vida útil y nuestros 10 años de garantía integral. Vale, perfecto. Pues entonces, vista la pregunta en cuanto a la gestión térmica de una luminaria, y ya estaríamos casi terminando, Guillermo. La siguiente pregunta sería, después de haber visto temperatura del color, deslumbramiento, gestión térmica, protecciones contra sobretensiones, ¿qué otros aspectos consideras a la hora de seleccionar una luminaria en proyectos de alumbrado exterior? Hombre, pues para mí hay factores que son importantísimos. Antes comentaba que si a una luminaria le falla la gestión térmica, da igual cualquier bondad que tenga, porque dejará de funcionar eventualmente. Bien, una luminaria que tenga una gestión térmica buenísima y un difusor que evite el deslumbramiento y una fotometría buenísima y un rendimiento increíble, si no tiene, por ejemplo, un buen IP, pues eventualmente se va a llenar de suciedad, probablemente de humedad. Antes decíamos que el calor probablemente, para mí, es el mayor enemigo de la tecnología LED. Si el calor es el mayor enemigo de la tecnología LED, la humedad es el segundo mayor enemigo. Si tú no tienes un buen IP en la luminaria, la luminaria va a sufrir de entrada de humedad y al final condensación, agua y demás, y de entrada de porquería. Si la luminaria se va llenando de porquería por dentro y la porquería entra pero luego ya no sale porque no hay corrientes de aire ni demás dentro, pues vas perdiendo ese rendimiento que tengas. El difusor se va llenando de porquería, insisto, y vas perdiendo rendimiento. Aparte de eso, si se llena de humedad o se llena de agua, finalmente afectará a la electrónica que tiene dentro y acortará su vida útil. Por tanto, para mí el IP es muy importante, pero no un IP cualquiera, un IP que sea del total de la envolvente de la luminaria, para que proteja todo, no solo la parte eléctrica o no solo la parte óptica, sino que proteja todo, toda la envolvente de la luminaria, para que nos garantice que durante la vida útil de esa luminaria no nos preocupemos de que factores externos... Bien, no olvidemos que si elegimos una luminaria que tenga una garantía de la leche, buenísima, impresionante, todo perfecto, pero el IP
sea bajo y lo compramos asumiendo que ese IP es bajo, si el problema viene porque el IP es bajo, perdón, eso no es cosa de la garantía. Por tanto, hay que asegurarse en la compra de que lo que compras cumple con unas características adecuadas. También el IK. Para mí el IK, hombre, pues estamos hablando de una luminaria, una vial a 12 metros en medio de una autopista, pues es relativamente menos importante. Pero si estamos hablando de luminarias a una altura pues, de 6 metros para abajo, en parques, en barrios que pueden ser un poco más conflictivos, pues bueno, pues un IK alto. En nuestro caso no fabricamos nada que sea menos de IK 10, incluso vamos mucho más allá, porque nuestras luminarias son mucho más resistentes, pero yo siempre soy partidario de que se exijan, salvo que una luminaria esté a 12 metros en una autopista, mínimo, siempre IK 10. Siempre IK 10. Pero no se puede elegir más, si no, pues diría que más. ¿Por qué? Porque las luminarias siempre te las van a romper donde más las necesitas. Cuando hay un acto vandálico contra una luminaria, normalmente no es algo esporádico porque pasa alguien por ahí y dice, voy a romper esta luminaria. No. Quien rompe una luminaria es porque le interesa que ahí no haya luz. Y cuando a alguien le interesa que ahí no haya luz, es porque no le interesa que se vea lo que va a hacer. Vale. Y en cuanto al IP, que has nombrado un IP alto, ¿se podría decir el dígito que tú recomiendas en cuanto al IP? Pues yo soy ingeniero, entonces pues me es sencillo contestar eso. Lo que dice el reglamento para el reglamento electrotécnico de baja tensión para aparatos eléctricos que no vayan a estar sumergidos. Por tanto, IP66. 66. Vale. Sí, porque además es muy importante tener en cuenta que a veces es más sencillo pasar el IP67 Correcto. que el IP66. Hay que echar un vistazo a la norma y ver por qué. Porque el IP66 te exige utilizar chorros de agua con determinada presión en las juntas de las luminarias. Y el IP67 lo que te exige es que aguante sumergida a determinada altura, a determinada profundidad, perdón, X tiempo. Exactamente. Y no nos olvidemos que es que las luminarias de alumbrado exterior no van a estar sumergidas. A no ser que venga otro diluvio universal, que esperemos que no van a estar sumergidas. Entonces, jolines, elijamos lo que el reglamento dice para materiales que no van a estar sumergidos. No ha de ser, por ser más papistas que el Papa, nos estemos equivocando y nos olvidemos de cómo se ensayan unas certificaciones y pensando que cuanto más mejor nos vayamos a un IP66 o a un IP68, que es que no tiene ningún sentido. Exactamente, eso se suele encontrar mucho ¿no? en las licitaciones y en ciertos pliegos, ¿no? Que parece que como cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pero no quiere decir que por eso vaya a ser mejor la instalación o la luminaria. Entonces, es que para nada. Como tú comentas, IP66, ya que el IP67, como dices, es para, según norma, es para luminarias sumergidas durante unos segundos en el agua. Bueno, y ya que nos ponemos a hablar de tema agua, de sumergir y demás, para mí es muy importante que el producto que se vaya a poner en la calle no necesite mantenimiento. Que sea libre de mantenimiento, que haya ausencia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso es ahorro para el ayuntamiento y sobre todo seguridad para el ciudadano. Cuando un producto lo puedes instalar y olvidarte, tú como técnico municipal, como responsable municipal de una instalación, si tú puedes instalar una cosa y olvidarte, aparte de que te quitas muchísimos dolores de cabeza, es economía para el ayuntamiento y es seguridad para el ciudadano. Cuando tú pones un punto de luz, ¿la luz qué es en realidad? La luz, la iluminación pública, ¿qué es en realidad? Pues es seguridad. Correcto. Es seguridad. Es exclusivamente seguridad. No es nada más, ¿eh? No es nada más. Tú pones dos calles, las dos llevan a la puerta de tu casa, una está iluminada y la otra no está iluminada. Nadie en su sano juicio va por la que no está iluminada. ¿Por qué? Porque es que somos
somos seres vivos y lo que nos interesa es seguir vivos. Tenemos ese instinto de supervivencia. Es cierto, es así, es así. Sí, sí, no, totalmente. Lógicamente, Enfocándolo desde el punto de vista más primario, es así. Entonces, si tú utilizas materiales que no necesiten mantenimiento, estás, por decirlo de una manera así muy coloquial, estás como contratando un seguro de que eso va a estar ahí durante toda su vida útil. Y te olvidas, y estás dándole al ciudadano lo que realmente necesita de ese producto, que es seguridad. Por tanto, la ausencia de mantenimiento es súper importante. Y bueno, utilizar productos de primera calidad, que estén contrastados, que su ficha técnica aporte información veraz, pues es muy importante a la hora de rentabilizar cuanto antes y de la mejor manera posible una instalación. Pues porque al final todo este tipo de actuaciones son inversiones que tienen que ser rentabilizadas, evidentemente. Y ya todo esto hay que sustentarlo con una garantía que no solo sea larga, porque he dicho antes que nosotros damos 10 años de garantía en todos nuestros productos desde 1969. Desde la irrupción de la tecnología LED ha habido fabricantes que han empezado a dar garantías increciendo y bueno, yo he visto hasta 15 y 20 años de garantía. Claro, es una empresa que se fundó el año pasado, te da 15 o 20 años de garantía, pues bueno, es que a lo mejor dentro de 2 años no está. Pero bueno, que imaginemos que sí que está y que le va muy bien, ¿no? Una garantía no solo tiene que ser larga, sino que tener unas condiciones de garantía acorde. Y es muy importante conocer las condiciones de garantía. Las condiciones de garantía de ATP son un folio y medio con una letra bastante grande para que se entienda y se lea rápido. Se entienda bien y se lea rápido. Y bueno, pues eso, una garantía lo suficientemente duradera con unas condiciones de garantía adecuadas. Creo que he dicho todo lo que Sí, ya, y ya si me lo permite, bueno, creo que he comentado antes, ¿no? Lo del agua, que me iba a hablar de lo del agua y al final no lo he dicho. Joder, un material que sea inmune a la corrosión, que vivimos en una península, vamos, con muchísimos kilómetros de costa. de costa. Si tú, y también tenemos muchas montañas, si tú pones materiales inmunes a la corrosión en la mayoría de las partes de nuestro país, estás acertando. Estás acertando, porque insisto una vez más en lo de olvidarte del mantenimiento. Perfecto. Para mí, IK, IP, la seguridad eléctrica, que hablábamos antes de la clase 2, la resistencia a la corrosión, la ausencia de mantenimiento, rentabilizar productos que te ayuden a rentabilizar eh, la inversión y la importancia de la garantía. Eso es lo que recalcaría. Vale. Perfecto, sí, no, yo creo que has hecho un buen resumen de todos los conceptos técnicos que hay que tener en cuenta en instalaciones de alumbrado exterior. Y ya, Guillermo, por concluir la entrevista, llega la pregunta que le hago a todos los invitados y es, ¿cómo tú ves el futuro de la iluminación de aquí a 5 años, 10 años? ¿Dónde crees que vamos a estar tú y yo dentro de 10 años que vamos a estar comercializando, que vamos a trabajar en la iluminación? Bueno, evidentemente la tecnología LED está en una fase de madurez que se le prevé una estabilidad. Aunque ya se están empezando a cambiar las primeras instalaciones LED que se hicieron hace 14, 15 años, la tecnología LED pues está aquí para perdurar. Se habla de llegar a los 250 lúmenes vatio dentro de la tecnología LED. Luego se están estudiando lámparas de tungsteno y cosas que ya van más a futuro. En el plazo en el que me marcas estoy convencido de que seguiremos trabajando con tecnología LED y seguiremos aprovechándonos de las bondades que nos aporta. Más allá,
es que se han hablado de tantas cosas que al final da como vértigo decirlas. Pues el tema de OLED, tema de lo que te decía de las lámparas de tungsteno, que ya hay hay unas cuantas universidades que tienen, especialmente conozco una en Manchester y bueno, pues parece que apunta por allí, pero bueno, 5 o 10 años Seguiremos seguiremos tiempo. trabajando con el LED esperemos, con una eficiencia que esté alrededor de esos 250 lúmenes vatio, que es lo que parece que es el límite de la tecnología. Vale. Por lo que si aumentamos la eficiencia a 250 lúmenes vatio, habrá que reducir la potencia total del sistema, habrá que reducir el tamaño, ¿no?, de las luminarias, la disipación y demás, y entonces habrá que centrar los esfuerzos en el confort visual, en el deslumbramiento, en el tema de la corrosión, el IP, etcétera. Bueno, nosotros hoy en día estamos haciendo proyectos con 15 vatios impresionantes, impresionantes. Si al final lo que realmente importa y para lo que el ojo, bueno, el ojo humano actual es un resultado de la evolución que llevamos, ¿no? O sea, que llevamos como seres vivos, ¿no? Que comentaba antes, tema de la evolución. Pues el ojo humano realmente como mejor, o sea, está diseñado para ver con mucha uniformidad, para ver bien con mucha uniformidad y pocos niveles lumínicos. Una noche despejada, estrellada, con una luna llena que te dé una uniformidad cercana al 100%, es que te das cuenta que ves. No tendrás la reproducción cromática que tienes con una luz eh, artificial, pero ves, porque hay mucha uniformidad. Entonces, nosotros, te digo que con 15 vatios estamos haciendo proyectos muy, 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 muy chulos, con unos resultados increíbles y muy orgullosos de lo que se está consiguiendo. Me imagino que dentro de unos años, cuando mejore el rendimiento, pues iremos a cada vez menos wataje, como bien dice, y desde luego que hay que centrarse o no hay que olvidar todas esas características tan importantes que tienen las luminarias y que ayudan a que realmente una instalación sea robusta, duradera y cumpla con su misión, que como decía antes, es aportar seguridad a los ciudadanos. Vale, pues Guillermo, si me permites, te voy a hacer otra pregunta. ¿Vale? ¿Tú crees en estos 10, 15 años próximos que a nivel de reglamento, a nivel de normativa, a nivel de parámetros para que en las licitaciones de alumbrado público se van a ser más estrictas para que realmente se ponga sobre el papel lo que realmente hace que una instalación sea eficiente, que dure en el tiempo y que a nivel económico sea rentable? Si no lo creyera, estaría amargado. Trabajamos para eso, trabajamos para que yo, por ejemplo, como miembro del Comité Español de Iluminación, como miembro de la Junta de Gobierno, pues eso, trabajamos para que darle visibilidad y un poco de guía a los responsables y las responsables de los proyectos de alumbrado exterior, porque hay mucho intrusismo en este sector. Desde que llegó la tecnología LED se abrió una puerta de negocio meramente financiero que ha hecho que muchas empresas, que naciesen muchas empresas al calor de la tecnología LED, que lo que hacen es pues importar producto de baja calidad y venderlo a precios irrisorios con la promesa de un ahorro económico. Es que cuando se cae en una trampa tan seductora como es tú dame poco que yo te voy a dar mucho, pues es que se nos olvida que la electricidad tiene unas características, por decirlo de una manera, que van a estar ahí siempre, porque son propias de la física de la energía, y como es el tema de
de la potencia reactiva, los armónicos y demás. Si no nos damos cuenta de que lo que hay que utilizar es producto de buena calidad en el alumbrado exterior, vamos a cometer errores vamos a seguir cometiendo errores que se pagan caro y que los pagamos los ciudadanos. Todo el mundo en su casa sabe que no es lo mismo comprarse una sartén en un establecimiento X que te la venda por 3 euros que comprarte una sartén de una marca muy buena, que te cueste el mismo diámetro, el mismo todo, que te cueste, pues yo qué sé, 60 euros. Todo el mundo sabe que no sirven igual, que sobre todo no duran igual, que no cumplen con su función igual y que... A mí me hace mucha gracia una frase que no sé quién la dijo, además lo busqué el otro día y justo me llamaron por teléfono y ya se me fue lo voy a buscar. Pero la frase es esta. A ver. No soy lo suficientemente rico como para comprar cosas baratas. Esa frase es buenísima. Sí, una frase muy buena. Esa frase es buenísima. Es la misma frase que compra caro o comprarás 2 veces. O sea, compra caro. No compres barato que comprarás 2 veces. Además, es tan injusto hablar de productos caros. Un producto es caro o barato, depende de lo que te dure y lo que te aporte. Y comprar barato productos, ya te digo, importados, te puede poner en un problema serio. Y que no estamos hablando de comprar para una casa. Porque si yo para mi casa compro una cosa y soy el responsable, y ya, pues tendré que discutir con mi esposa y poco más. Pero cuando soy responsable como ingeniero, cuando soy responsable de una instalación pública, ostras, son palabras mayores. Yo me lo pensaría muy mucho. Y hay empresas que trabajan muy bien y que fabrican producto de calidad y nosotros estamos en ese grupo y estamos muy orgullosos y nunca nos vamos a salir. Y nos gustaría competir con la gente que intenta hacer las cosas como las hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque eso daría igualdad a la competencia y porque eso aportaría lo mejor a los ciudadanos, que es lo más importante. Perfecto, Guillermo. Pues yo creo que como para concluir la entrevista ha quedado ahí, esas 2 frases han quedado bastante bien. Y nada, pues ya hemos llegado al final, Guillermo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y nada, para mí ha sido un placer. Pues muchas gracias a vosotros. Aquí tenéis a vuestra casa ATP Iluminación para lo que haga falta y siempre encantados de aportar visibilidad y, permítame la expresión, de aportar luz a este sector Exactamente. del que estamos tan orgullosos de pertenecer. Perfecto. Pues muchas gracias, Guillermo. Nos vemos en la próxima. Cuidaros, que vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao.